vamos a ir finalizando esta parte de fuentes de alimentación con el osciloscopio. Vamos a empezar a darle importancia a un sujeto que hasta ahora no habíamos hablado mucho, pero es muy importante. Vamos a hablar de la bobina. Apago canal 3, apago canal 2, apago canal 1, el canal 4 es mi bobina. Vengo a canal 4, ups, lo apagué, selecciono de nuevo, se enciende. Bandwidth limit, on, lo activo. De esa forma no me va a agarrar ruido. Le doy run y puedo ver que está corriendo. Traigo la señal para arriba con mi vertical. Amplío cambiando volts por división. Traigo el trigger que ya estaba en canal 4 a este punto. Amplío la señal, estiro la señal con el horizontal. Cambio tiempo por división cuando estoy haciendo esto. ¿Y dónde está mi señal? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué la veo tan fea? ¿Por qué no se para? Mi trigger está donde corresponde. Pero, ¿y dónde está tu horizontal? Porque esta flechita te indica el medio. Acá te está diciendo tu horizontal se fue, está allá, fuera de la pantalla, lejos, lejos, lejos. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Resetealo. Tac, lo traje al medio. Perfecto. Ok. Acá estamos con la bobina. Podemos ver que tenemos pulsos de aproximadamente 19 volts, que es la tensión de trabajo con la cual yo estoy alimentando mi placa. Esta fuente es de 5 volts. Voy a cambiar volts por división. Ups, se me fue. Traigo de nuevo. ¿Por qué se va a veces? Porque si giras muy rápido el potenciómetro se te va. Entonces, traes y vas girando despacito. Ok. Con esto yo puedo ver que tengo aproximadamente lo que les había dicho antes, el duty cycle. Esto es el time on, esto es el time off. Antes lo vimos con MOSFET de alta y de baja, ahora lo vemos con los pulsos de la fuente. Tengo 25% encendido, 75% apagado, lo que me termina resultando en 5 volts a la salida. Cerca de 20 a la entrada, 5 a la salida, porque tengo 25% del tiempo encendido y 75% apagado. Eso ya lo vimos en la parte teórica. Ahora quiero que ustedes vean algo que está muy interesante. Yo voy a bajar la tensión en mi fuente de alimentación. Fíjense, acá yo tengo, en este momento, cerca de 19 volts. Voy a bajar. Se fue el trigger, ¿ven? ¿Por qué? Porque ahora empiezo a tener menos. Estoy bajando a 16. Voy a bajarla hasta donde pueda. 15. Estoy bajándola. Voy a ver si logro estabilizarla ahí en 15 volts. Ahí estoy en 15.07 volts. Es lo que indica mi fuente y acá puedo ver ahí un 15.0, 15.1 en el osciloscopio. Cuando yo tengo 15 volts, los valores cambian. Como tengo menos tensión, necesito tener este pulso más ancho. 25% del tiempo on ya no me basta. Tiene que ser más tiempo on para que yo pueda tener los 5 volts a la salida. Si tengo 15 entrando, ¿cuánto necesito on? Y necesito, calculemos, 30% serían 4.5 volts. Entonces necesito más del 30% on. Digamos, aproximadamente 35% on, 65% off. Cambié los valores. ¿Ok? Voy a volver. Voy a poner el trigger aquí para que ustedes vayan viendo. Voy a volver a subir la tensión de la fuente y vean cómo cambia el time on y el time off. Voy a llegar a los 20 volts. Ahí estoy en 20.2, voy a bajar un poquito, estoy en 20.197. 20.1 volts ya me va a servir para mostrarles lo que les quiero mostrar. Fíjense que ahora tengo perfecto 20 volts, el ejemplo que siempre les di. 25% on, 75% off. Bajo de nuevo. Cambia la tensión de mi B+, y cambia también el duty cycle. Cambia la cantidad de tiempo. Ahí lo estoy bajando más hasta que va a llegar un momento que el equipo obviamente va a dejar de funcionar. Ahí bajé a 13.2, dejó de funcionar. Subo a 14 volts.
y es más o menos lo mínimo que puedo tener. Fíjense también que inclusive esta resonancia de nuestra bobina empieza a llegar más cerca de la parte superior, ¿no?, de lo que tenemos aquí, pero nunca supera, porque está siendo amortiguada por nuestro snubber. Esa resonancia de la bobina siempre es amortiguada por el snubber. Subo de nuevo a los 14 volts. Ustedes vieron ahora cómo subí, bajé, para que ustedes vean que esta bobina siempre está siendo amortiguada. Esta resonancia de la bobina, este coil ringing, está siempre siendo amortiguado por el RC snubber. Ok, vamos a ver un poquito lo mismo, pero con MOSFET de alta y MOSFET de baja. Es un ejemplo fantástico, a mí por lo menos me encanta. Me parece un ejemplo muy bonito para entender, para ver cómo funciona la fuente de alimentación. Son conceptos que nos van a ayudar. Recuerden que esto estamos viendo algo que se aplica en todo. Entonces, cuanto más comprendamos, mejor. Cuanto más ejemplos veamos, mejor. Quizás algunos colegas ya tengan esto clarísimo y no quieran más ver el video. Y otros colegas quizás estén empezando a entender ahora. Ahora estoy en 14 volts. Voy a subir a 20 y fíjense en cómo va a cambiar todo. Miren cómo cambia todo. Si yo subo la tensión, cambia el time on, disminuye y aumenta el time off. Estoy en 15 volts, estoy en 16 volts, 17, 18, 19, 20.1 volts. Podemos ver en tiempo real cómo la fuente reacciona, cómo la fuente se va comportando ante un cambio de tensión. Estas fuentes son inteligentes, estas fuentes son muy buenas, es algo realmente fantástico cómo trabajan, es algo muy lindo de apreciar, principalmente si es en tiempo real. ¿Ok? Para ir finalizando con esta parte de fuentes de alimentación que estamos hablando, quiero dejarles un tip bastante importante y es el siguiente. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos con una placa en stand-by, que eso también creo que le debe estar generando dudas a más de uno. ¿Por qué yo tengo estos pulsos y después el resto de los pulsos qué pasa? Aquí están, ¿ok? ¿Por qué parpadean en pantalla? Bueno, esto me está indicando que no es que respetan una distancia exacta, sino que tienen un margen, ¿no? Estos son 100 microsegundos. Esto me está diciendo, acá tengo 100, 200, 300, 400. Esto me está diciendo que entre un pulso y otro pueden pasar 400 o 500 o 600 o 700 microsegundos más o menos. Es algo que no es algo fijo, clavado. Esto varía un poco la distancia entre un pulso y otro, la distancia de tiempo entre un pulso y otro. Eso es lo que me está indicando aquí. Ahora, lo interesante, ¿qué pasa? Esto está trabajando de la siguiente manera. Yo tengo pulso en MOSFET de alta, pulso en MOSFET de baja, se cargó la bobina y de hecho si yo mido aquí con mi trigger en esta línea, esto no es 0, estos son 5 volts. Entonces la línea tiene 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts. Durante todo este tiempo yo estoy trabajando con la energía que está almacenada en mi circuito, en mi bobina. Toda esta energía almacenada hace con que yo no necesite generar ni pulso de alta ni pulso de baja. Ya generé. Cargué la bobina. Establecí ya el ciclo, ¿no? Establecí ya cómo va a circular la corriente. Ahora lo único que ocurre, cargo, dejemos que vaya manteniendo. Cargo, dejemos que vaya manteniendo. Cargo, dejemos que vaya manteniendo. Cuando se está descargando, otro. Básicamente es esto lo que ocurre. Voy a dar un stop acá para que vean mejor. Fíjense en que inclusive acá me captura un fantasmita, pero cuando mido me lo limpia. Y ahí me muestra que lo que ocurrió en realidad, distancia entre un pulso y otro, distancia entre uno y otro, distancia entre uno y otro. Acá lo que hizo fue, cargamos, permaneció cargada. Ups, se está descargando. De nuevo, cargamos, se va descargando. Cargamos, se va descargando. Cargamos, se va descargando. Y ahora lo que viene a ser un tip muy importante es,
Si nosotros, por ejemplo, en una escala de 200 microsegundos, nosotros hacemos un stop aquí y hacemos esta captura, nosotros vemos que tenemos 4 pulsos. Vamos a hacerla nuevamente y nosotros vemos, movemos un poquito, tenemos 4 pulsos. De nuevo, tenemos 4 pulsos. ¿Por qué? Porque este equipo está en stand-by. Si yo lo enciendo, fíjense en cómo va a cambiar. Fíjense en cómo cambia esto cuando yo enciendo el equipo, ¿oh? Jaja, cambia un poquito, ¿no? Y si yo ahora doy un stop, miren la cantidad de pulsos que tenemos, por más que movamos de un lado a otro. Miren la cantidad de pulsos que hemos tenido en nuestro equipo. Es bestial la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay consumo, esto se descarga mucho más rápido. Vamos a cambiar la escala de tiempo. Vamos a cambiar ahí a 50 microsegundos y vamos a de nuevo a encender el equipo. Miren la diferencia, equipo apagado, equipo encendido. ¿En qué me ayuda esto? Yo ahora sé que en 50 microsegundos yo hago una captura y tengo un pulso. Si yo ahora sé que en 100 microsegundos hago una captura y tengo 2 pulsos. Yo ahora sé que en 200 microsegundos hago una captura y tengo 4 pulsos. Todo esto con el equipo en stand-by, apagado, apagadito. O sea, conectado al cargador, pero el equipo no le di power. El consumo es siempre el mismo. Es el del equipo en stand-by. ¿Qué ocurre si yo tengo este equipo en stand-by y tengo el doble o el triple de pulsos aquí? Estoy teniendo un sobreconsumo, señores. Por medio de la cantidad de pulsos que nosotros tenemos en stand-by, también podemos definir el consumo de una fuente de alimentación. ¿Hace falta medir todo esto? No, yo puedo medir solo la bobina. A mí, solo la bobina ya me sirve. Ahí está, solo la bobina. Nada más quiero. Yo ahora le doy run. Fíjense, equipo apagado, equipo encendido. Perfecto. Apago el equipo. Lo conecto de nuevo. Está apagado. Yo sé que en 200 microsegundos tengo ahí unos 5 pulsos me agarró. Cambio a 100 microsegundos. Stop. Tengo 3 pulsos. Cambio a 50 microsegundos. Stop. Tengo un pulso. Si yo en esta escala de 50 microsegundos, en vez de ver un pulso, viera varios pulsos, y no necesariamente todos estos, porque acá yo encendí el equipo, pero si yo viera 2, 3, 4 pulsos, ya quiere decir que estoy teniendo un consumo más alto de lo normal. ¿Qué puedo hacer? Stop. Ya estoy viendo que midiendo esta bobina en una escala de 200 microsegundos, yo estoy teniendo en este tiempo, en esta cantidad de tiempo, estoy teniendo 5 pulsos. Vengo aquí, conecto en mi USB un pendrive, presiono este botón. Acá me dice que no tengo un USB conectado, pero si tuviera un USB conectado me dice salvando imagen. Conecto un USB, presiono este botón, me salva la imagen. Esta imagen la llevo a mi computadora y la guardo como fuente de alimentación. Compaq CQ40, Compal 4101, fuente de alimentación de 5 volts en standby. Este es el consumo. Te llega otro equipo, tiene que tener este consumo. Si aumenta este consumo en standby, quiere decir que tenés un sobreconsumo. Si aumenta la cantidad de pulsos, quiere decir que tenés un sobreconsumo. Los pulsos son equivalentes al consumo. ¿Ok? Entonces este es otro tip. Presten atención a los pulsos. Presten atención a la cantidad de pulsos. Yo ya he encontrado cortocircuitos, o mejor dicho, sobreconsumos. No cortocircuitos, No necesariamente tenés que tener un cortocircuito. Yo cuando digo sobreconsumo, no quiere decir que tenés que tener un cortocircuito bruto que te desactiva la fuente, porque si no acá no vas a tener nada. La fuente se desarma, no va a alimentar un corto de 0 ohm. Pero imagínate que tenés una fuga en algún capacitor, imagínate que tenés sulfato en algún lugar de la placa y no te diste cuenta, imagínate que tenés un daño, y eso me ha ocurrido, daño en puertos USB. ¿Saben lo que ocurre? A veces cuando tenemos las protecciones de los puertos USB están en mal estado, aquí, en vez de tener algunos pocos pulsitos, tenemos
el doble de pulsos, el triple de pulsos. ¿Por qué? Porque está habiendo un consumo más alto de lo normal. Muchos colegas obviamente también se basan en la fuente de alimentación mirando, por ejemplo, en este momento yo estoy teniendo 16 mA de... Perdón, 16 mA de consumo, estoy teniendo en stand-by en este equipo. Y muchos colegas se basan en eso, ¿bien? Pero esta sería la forma de detectar un sobreconsumo usando el osciloscopio. Entonces es una forma útil y yo creo que lo más importante de todo es que ustedes van aprendiendo cada vez más técnicas para utilizar el osciloscopio. Y fíjense en cómo una cosa va de la mano de la otra. Si no entendemos cómo funciona una fuente, de nada nos sirve mirar estas rayitas. Porque si vos no entendés cómo funciona una fuente, yo te muestro acá 5 rayas y vos me decís la fuente funciona. Te muestro 15 y me vas a decir la fuente funciona. Si entendemos lo que es un consumo, lo asociamos a los pulsos, entendemos carga y descarga, entendemos sobreconsumo y entendemos que la fuente va a tener que trabajar más, empezamos a usar el osciloscopio para detectar un sobreconsumo. Ya no somos obligados a mirar la fuente de alimentación. ¿Ventaja? Nosotros podemos, mirando la fuente de alimentación, ves un sobreconsumo. Y yo te pregunto, ¿está en la fuente de 3? ¿Está en la fuente de 5? ¿En cuál fuente está? Si tenés una referencia de cómo son los pulsos de tu fuente en stand-by, mirás la fuente de 5 y sabes si hay un sobreconsumo. Si no está en la de 5, revisas la de 3 y sabes si hay un sobreconsumo. Te está indicando exactamente en cuál fuente está el sobreconsumo. Con la fuente de alimentación solo sabes que en algún lado hay un sobreconsumo. Porque el consumo que tendría que ser de 16 mA es 50 o es 100. Acá vos vas a encontrar la exacta línea que te genere el sobreconsumo. Pero siempre recuerden, para eso lo ideal es tener pendrive, salvan y van a guardar, ¿no? Van a hacer una base de datos de estos pulsos referentes al consumo de una fuente en stand-by. Es una técnica muy interesante, se la recomiendo. Bueno, creo que por ahora la base es esta, base de fuentes de alimentación, de buck converter, base de lo que sería el uso del osciloscopio para todo este tipo de trabajo, que es algo vital. Les recomiendo, vean estos videos una vez, 2 veces, 3 veces, practiquen, repitan todo lo que se hizo aquí para poder realizarlo en el día a día. Más adelante van a estar viendo otros videos que siguen siendo con el osciloscopio, analizando fuentes de alimentación, pero ya como corresponde, que es un solo canal, sin soldar cables, que es como vamos a estar trabajando en el día a día para no perder tiempo. Esto es estudio, en el día a día se usa un canal, medimos y sacamos conclusiones. Listo muchachos, seguimos con más videos.